corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre
que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Acá comienza Rojo y a la izquierda. Rojo y a la izquierda. Un nuevo lunes aquí en Rojo y a la izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput. Nuevamente aquí el programa que va de 21 a 22 desde el estudio Chicha Mariani y con la operación técnica de Noelia Goldberg, y me acompaña Majo Jara por Zoom desde Lanús. Buenas noches, ¿cómo estás, Majo? Hola a todos, a todas y a todos. Hola, Majito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá andamos, con frío hoy, un día de mucho frío. Bueno, pero tenía que llegar en algún momento, así que está bien, nos queda un poco todavía de invierno, así que a quienes les gusta y son del team frío, lo estarán disfrutando. No es mi caso, pero bueno, ahí sé que hay gente que lo disfruta más que no es tu caso, pero te estuviste yendo a la nieve a disfrutar con tu hija unos días. Sí, divino. Bueno, pero no había nieve, tuvieron que buscar nieve artificial para hacer... espero que ahora sí haya, porque habla del tipo de clima que estamos teniendo y las modificaciones climáticas que se están generando, ¿no? No está bueno que no haya. Pero bueno... Bueno, un lunes con algunas, con una cuestión muy puntual, un hecho trascendente y un hecho político que fue el anuncio en esta tarde de la creación de un simulador, que es el primero
en Latinoamérica y que tiene que ver con una reconstrucción de nuestra aerolínea de bandera que en su momento, cuando, digamos, antes de ser privatizada tenía estos distintos simuladores y demás, y eso en la época de la privatización se perdió. Entonces no solo son 15 años de nuestra aerolínea de bandera, sino que también se puede mostrar este hito, que es el simulador que va a permitir formar a distintas camadas de profesionales, que no es para nada menor. Y también, bueno, mostró a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, junto con el precandidato a presidente Sergio Tomás Massa. Hubo algunas idas y vueltas y respuestas a Horacio Rodríguez Larreta en relación a lo que había planteado con respecto a que una persona que va a comprar algo en algún lugar, por pagar el impuesto al IVA, que lo mencionó mal, el porcentaje, aparentemente, según Horacio Rodríguez Larreta, estaría pagando un viaje o el subsidio de un viaje a Roma. No entiendo cómo llegó a ser esa relación. O sea, la gente que compra leche o un sachet de leche le paga el viaje a Roma a otra gente. No sé cómo sería esa transferencia. Yo tampoco. Pero así lo explicó él. Pero está más o menos en la misma línea de los PBI, de todas las cosas sarta de cosas que se dicen como afirmaciones y como verdades. No. Que bueno. Yo quiero realmente, a ver, me voy a detener en esto, pero no por la chicana, de que, digo, porque en serio un candidato a presidente, digamos, economista, como Horacio Larreta, y yo no lo quiero subestimar, porque, digo, no quiero subestimar a nuestra oposición, porque entiendo que tener una oposición de alto nivel me hace mejor a mí, digamos, o a nuestros candidatos en términos de contrincante. Pero la verdad, un tipo como Horacio Rodríguez Larreta, que aparte administra y gestiona una de las ciudades con el mayor presupuesto de toda Argentina, casi 4 millones o un poco más, capaz que me quedo corta, de personas, etcétera. Quiso decir que alguien, por el IVA que paga, o que pagamos todos, le pagamos un viaje a Roma a otro de mayor poder adquisitivo, y no lo dice con todas las letras, que el problema es no hacer la redistribución de la riqueza que corresponde y sacar esa carga del IVA que nosotros venimos haciendo y tratando de sacarla hace miles de décadas atrás y en ese momento, porque la verdad que no se entiende. No se entiende, pero bueno, como tampoco se entendía, y de hecho mucha gente repitió después de que Milei planteó lo de la dolarización, como si de un día para el otro uno pudiera decir, bueno, dolarizamos la economía, y es como una cuestión de mágica. Aparte lo quiero decir, Majo, porque es algo que nosotros siempre decimos. Quiero decirte, Horacio Rodríguez Larreta, que todos nosotros entonces, cuando compramos un kilo de pan o una leche por el tema del IVA, le estamos pagando un viaje a Roma, a Nueva York, a Miami, a donde sea, a tus votantes. Eso quiero decirle, ¿entendés? O sea, no sé a qué quiso apuntar este señor, que encima puede llegar, ojalá que no, y espero que no, y rezo todos los días porque no, puede llegar a ser nuestro presidente. Yo creo que en algún punto tiene que ver con la cuestión de la construcción de sentido, ¿no? De plantear este tipo de cuestiones que tienen que ver con los prejuicios que muchas personas tienen con respecto a determinados temas o determinadas creencias y afirmaciones con respecto a esto es así y ya está. Digo, esto mismo que se planteó en algún momento de que las personas se embarazaban para cobrar, digamos, la asignación, por ejemplo, digamos, todas estas cuestiones y afirmaciones que apuntan a horadar y erosionar cualquier tipo de intervención estatal que apunte a mejorar la calidad de vida de toda la población. Cuando hablamos, o sea, y decir las cosas con
quiero tal traer liviandad. a la memoria esto que decís, Masito, que me parece importantísimo. Cuando ganó Macri en el 2015, acordate que ellos blanquearon Bullrich, Macri, etcétera, Horacio Rodríguez Larreta, etcétera. Esto de te dijeron que te podrías comprar un celular y viajar, y es mentira, ¿no? Claro. ¿Te acordás? Claro. Sí, bueno, porque en realidad una de las cosas, lo peor es que en aquel momento lo plantearon, si mal no recuerdo fue Rosendo Fraga que lo dijo eso puntualmente en una entrevista, y aparte lo que más preocupa ahora es que un montón de cosas que durante la campaña en ese 2015 no dijeron, porque por ejemplo dijeron que digamos que no plantearon o no blanquearon en relación a lo que iban a hacer, ahora sí lo dicen a viva voz y claramente con respecto a que lo van a hacer, o sea, lo que van a hacer, el ajuste y que lo van a hacer mucho más rápido. Más allá de eso, se siguen basando en estas afirmaciones que no tienen ningún tipo de sustento o fundamento para seguir generando esta lucha de, digamos, y enfrentamiento de pobres contra pobres, ¿no? Porque no hay ningún planteo que tenga que ver con el mejoramiento de la Argentina en general, y aerolíneas argentinas, digamos, no solo tiene que ver con que es una aerolínea de bandera, con que se han mejorado, digamos, las rutas y la cantidad de rutas que conectan a nuestro país, con que todas las aerolíneas de alguna manera que generan obviamente algún tipo de pérdida, lo que tiene que ver con el transporte de personas, pero Aerolíneas está trabajando en relación a también empezar con la cuestión de carga, que eso es muy importante, y no perdamos de vista que en la época de la pandemia, por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel nacionalizó Lufthansa. Digo, no es que pasa con nuestra aerolínea, y digamos, sucede con todas, y de hecho, bueno, hubo algunas cuestiones que hoy Massa en el discurso le refutó, y una parte de ese discurso tenemos aquí para compartir con ustedes. Para ver cómo podíamos encarar la recuperación. Y tal como dijo Mabel, Ricardo y el equipo de legal del Ministerio hizo un enorme trabajo que tenía más que ver con la convicción con la que cada uno de ustedes, Tati, nos planteó la necesidad de plantar una bandera más en el Museo de la ESMA para construir memoria, para consolidar la idea de verdad en nuestro país y para seguir recorriendo el camino de justicia. No. Acá hubo esto tiene que ver con el discurso de Massa cuando fue el avión que se presentó en la ESMA. Y estaba hablando de Tati Almeida cuando fue esa cuestión. Un error de video. No importa. Básicamente lo que planteó Massa en el día de hoy tuvo que ver con refutar lo que dijo Rodríguez Larreta en relación a la cuestión de primero, que aclaró que el Tesoro Nacional en este mes, por ejemplo, no había puesto ningún tipo de dinero para la aerolínea, como para que quede claro. Y bueno, estas cuestiones y estas afirmaciones, me parece que lo importante es empezar a refutarlas, ¿no? Massa puede decirles que como aerolínea de bandera, digamos, no privatizada, teníamos superávit, y que con esos viajes a Roma habíamos tenido un superávit de 12.000 millones de dólares. Digo, es como, Aerolíneas no tiene pérdidas. No sé de qué estás hablando, Horacio Rodríguez Larreta, con el tema de el que compra la leche, le paga, no sé. Pero al margen de cómo le contesta Massa, que le contesta, digamos, con números, con datos de la realidad, y el otro habla, digamos, de... Yo no sé
o sea, sí, pero no sé por qué tanto el macrismo como el larretismo en ese momento, que aparte ya no es parte del macrismo, o no sé, será Es lo parte, mismo. no entiendo nada. Son lo mismo. Sí sabemos por qué van atrás de una empresa como Aerolíneas, ¿no? O sea, porque es fácil hacer plata desde lo privado con recursos del Estado. Eso está claro. O sea, mañana llegamos al gobierno, a Nación, privatizamos, pero esta inversión de aviones y qué sé yo, no la hicimos nosotros. Nosotros vamos a recaudar con esa inversión que hizo el Estado en algún momento, pero la privatizamos. Eso siempre fue así, lo hicieron los Macri, lo hicieron una parte del gobierno en una época de Menem, digamos, y todas las empresas que se beneficiaron y se van a seguir beneficiando si esta gente llega, digamos, a Nación, que Dios no lo permita o lo que sea. Pero, digo, ¿con qué necesidad siempre vamos en contra del beneficio de la igualdad de oportunidades para el acceso de la gente? Porque en realidad trabajan como CEOs en beneficio de determinados intereses. El tema es que también se manejan con una distinta vara porque esas mismas, digamos, de alguna manera, no, por ejemplo, también lo que hacen es privatizar las deudas, Correo Argentino, ¿qué hacen? Utilizan al Estado para pagar las deudas que los privados no logran. Entonces el Estado para subvencionar ese tipo de cosas sí está bien, pero para subvencionar una línea de bandera no. Hay una... Bueno, lo que dijo Cristina es lo que dice Massa, ¿no? O sea, en plena crisis nosotros tenemos que subvencionar a los privados para que sigan bancando a nuestra gente, a nuestros trabajadores, etcétera, pero cuando nosotros le pedimos un esfuerzo para bajar la inflación, cuando ustedes se están enriqueciendo, ninguno hace un esfuerzo como el Estado lo hace en crisis, ¿no? Entonces, digo, y esto no es por ir en contra, porque no son todos los privados, porque no son todas las industrias, porque hay que también, como hizo Massa los otros días, decir con nombre y apellido son los que van en contra de esto y los que no, y los que realmente se ponen y hacen lo que cualquier compatriota haría, ¿no? Por eso estuvo bien lo del gasoducto y reivindicar a los que realmente pagaron el impuesto a las ganancias, no, a los ricos, a las grandes fortunas, etcétera, con lo cual pudimos hacer ese gasoducto que hoy beneficia a un montón de argentinos. Digo, nobleza obliga, ¿no? El que realmente se comporta hay que decirlo, y el que no hay que también decirlo, porque ¿por qué para algunos sí y para otros no? Bueno, pero ahí cuando justamente ves esas cuestiones te das cuenta, digamos, qué intereses se representan. La contradicción en los discursos está todo el tiempo, porque por un lado es no estamos a favor de la cuestión de la violencia o de atacar al que piensa diferente, pero a los 2 segundos estamos acá para destrozar y hacer desaparecer al kirchnerismo, ¿no? Entonces, no, pero aparte, perdón, ellos quieren hacer desaparecer el kirchnerismo o el pejotismo o lo que sea, cualquier expresión que avale el kirchnerismo, ponele, como puede ser el masismo también, el Grabois mismo, digamos, o el movimiento Evita, todo lo que acompañe, digamos, al kirchnerismo, ellos lo quieren poder hacer desaparecer. Al socialismo también, digamos, pero ahora, la grieta que hicieron entre ellos mismos, que ni siquiera se ve, digamos, en las listas de las PASO con el propio kirchnerismo o con el PJ o lo que vos le quieras. O sea, yo creo que lo de Bullrich Macri, la reta Lustó, no tiene vuelta. O sea, la pelea yo tengo dudas ahí, que tuvieron, y contradictoria e incoherente que han sostenido entre ellos, no tiene vuelta. Yo no estoy tan de acuerdo, Majo, pero te digo por qué. Pero una falta de respeto terrible. Pero yo no estoy diciendo que no haya falta de respeto. Yo a esta altura no sé si no es también un
un acting para que los votantes de alguna manera terminen queriendo jugar en esa disyuntiva y no votar, Bueno, digamos, del otro lado, que está también bien, puede entiendo. ser. Vos lo que decís No es que es sé, un show, ¿no? Que está todo armado. no sé. Guionado, como si fuera el Gran Hermano. Tengo mis Ahora, dudas. yo te voy a decir una cosa. Hay cosas que se hicieron unos a otros que la verdad que en una persona, digamos, como ellos dicen, de bien, no debería ocurrir o no debería perdonarle al otro si realmente se precia de su valor. Y en esto digo, si todos los del PRO coinciden que el gran conductor, el gran armador, digamos, el fundador fue Macri, la falta de respeto que tuvo Horacio Rodríguez Larreta con Macri no tiene vuelta. Creo que también Bullrich se pasó rosca con Horacio Rodríguez Larreta, digamos, en decirle que lo mató Favarolo. Digamos, hay un montón de cosas que dentro del propio espacio no se pueden... Lo de Carrió, bueno, digamos, es como Sí. normal, pero entre ellos una cosa terrible. Lo de esta chica que nunca me va a salir... Lozada. Lozada con Puzarro es terrible. Hoy Puzarro se levantó la mañana después de haber ganado una elección y la fue a denunciar. Digo, yo creo que eso. Ahora, ¿con qué cara los mirás a tus votantes de ayer si hoy estás al lado del que puteaste, criticaste y trataste de narcotraficante al otro día? Yo no sé, eso no lo sé. Lo que sigo insistiendo en que tengo mis dudas con respecto a que sea algo tan real. Es esa mi intuición, si querés. Lo que creo es más allá de eso y valoro es que, sin ir más lejos, salvando las distancias, porque las discusiones, las disputas tuvieron que ver con más una cuestión ideológica y política, de posición política, al Frente de Todos también, hasta tanto se llegó a la lista de unidad, más allá de que existe obviamente esta paso para candidatos a presidente entre Massa y Grabois. También en algún momento fue una discusión que no se sabía si se iba a llegar a buen puerto, no con estos niveles, digamos, de agresión, obviamente, pero que forma parte del juego de la política. Igualmente, antes de... No, pero para. Yo creo que hay cosas que la chicana, el tema de pasar ciertas facturas, digamos, subliminalmente, pueden ser parte del juego de la política. Pero la falta de respeto y inventar cosas por sobre el otro porque es mi contrincante y le tengo que ganar, eso no es parte de la política. No, está claro, yo estoy de acuerdo. La falta de respeto y de tener valor de ser humano, sobre todo con un contrincante que no es tu opositor, porque de Lozada Puyaro no es Massa, digamos, no es un kirchnerista, es de su propio espacio. A eso es lo que voy. Sí, está bien. Grabois estamos acostumbrados también, como puede, pero Grabois, puede estar rozando, pero no termina de rozar, digamos, le falta el respeto. No, yo no hablé de eso y no hablé de Grabois, le dije falta de respeto a Grabois. Hay uno del otro lado que tampoco contesta y también baja los niveles. Bueno, Grabois tuvo, digamos, cosas, ¿no? Como el límite es más a eso, digamos, en política no es menos dentro del mismo espacio. No es menor, lo entendemos, lo que estamos dentro del espacio lo entendemos y lo entendemos. Para afuera no sé si se entiende. Yo esto lo planteo porque también me lo planteo. ¿No? O sea, si vos estás 4 años con una persona que formó parte de un frente hoy cuando es candidato, no puedo decir que es límite, porque el límite entonces fue hace 4 años. Está bien, bueno, por eso. Hay distintas cosas que yo no me refería igualmente al tema de Grabois y Massa, me refería a todo lo anterior a llegar a la lista de unidad, y creo que ese es un valor importante para lo que es el espacio de Unión por la Patria. Tenemos una serie de audios que quiero que escuchemos antes de ir a la tanda,
que tienen que ver con que el viernes pasado se hizo una conferencia de prensa por lo de Jujuy, y luego de esa conferencia entrevisté a 3 personas que vamos a escuchar ahora. Acaba de concluir la conferencia de prensa realizada en el Salón Delia Parodi en la Cámara de Diputados de la Nación, y estoy aquí con la diputada nacional Vanessa Siley. Vanessa, ¿cuál es la conclusión y qué es lo que implicó la conferencia del día de hoy? Bueno, la verdad que esta intersindical y sectores sociales, sectores de derechos humanos, diputados de la Nación Argentina, queremos expresar fuertemente el respaldo al pueblo jujeño y el repudio a una reforma constitucional de la provincia que se choca directamente con los derechos humanos consagrados a nivel nacional y que receptan los tratados internacionales de los cuales el país, la Argentina, es parte. Derecho a manifestarse, derecho a la protesta, derecho a la libertad ambulatoria, derecho a las garantías penales, derecho a no ser privado ilegítimamente de la libertad. Todo eso está hoy en crisis total en una provincia de nuestro país, lo cual nos va a acarrear no solamente el dolor del pueblo, sino además también penalidades internacionales al Estado argentino en su conjunto. Así que nosotros acá expresando la solidaridad, expresando el repudio y junto al pueblo de Jujuy. Se planteó algunas acciones a seguir a partir de hoy. El 20 de julio va a haber una movilización por el aniversario de la noche del apagón, ya que los sucesos que se están viviendo en Jujuy recuerdan las noches más oscuras de la Argentina, las noches más trágicas de la última dictadura. Entonces, en función de ello es que este 20 de julio vamos a estar en Jujuy, algún grupo de diputados, y en todo el país se está convocando a movilizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos aquí luego de finalizar la conferencia de prensa convocada en el Salón Delia Parodi, acá en la Cámara de Diputados de la Nación, con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, con Horacio Pietragala Corti, para Radio Caput. ¿Cómo ves todo lo que acaba de ocurrir y cuáles son los pasos a seguir a partir de esta conferencia de prensa? Bueno, seguimos con las estrategias jurídicas, lamentablemente no estamos teniendo muchos resultados porque sabemos que es un tema político y no jurídico, ¿no? Para nosotros poder denunciar que estén los organismos, que se ponga en el marco de la gravedad de lo que significan estos atropellos a 40 años de la democracia, la mirada que tenemos los organismos internacionales de derechos humanos que están observando lo que está sucediendo y que podemos tener una implicancia donde todo el Estado argentino sea condenado por responsabilidades morales directamente, ¿no? La verdad que bueno, es parte de poder visibilizar lo que está pasando, de seguir denunciando y tratar de que bueno, Morales tenga algo que recapitule algo y pueda llevar adelante diálogo con quienes están protestando y quienes están reclamando, ¿no? Que es lo que tiene que hacer la política, mesa de diálogo y tratar de negociar. Es algo que no es de ahora, que empezó hace varios meses, acá también se hablaba de hace 6 años. También fue un hecho muy grave lo que ocurrió en la universidad. Sí, obvio. Tanto la detención de abogados de defensores de derechos humanos como la intervención en la universidad son hechos gravísimos que no lo podemos naturalizar, ¿no? Por eso creo que colmó la copa. Esta semana se llenó, rebalsó la copa, claro, con este tipo de actitudes de la provincia. Muchas gracias. Acaba de concluir la conferencia de prensa aquí en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos acá con el diputado nacional Juan Marino para Radio Caput. Juan, comentabas o cerrabas tu intervención con una pregunta hacia la juventud y a los militantes radicales. Me gustaría si podés repetirla porque me parece que es importante. Hoy en la conferencia de prensa le planteamos explícitamente a la militancia radical de todo el país que tiene que elegir entre la democracia de Alfonsín o la dictadura de Gerardo Morales. Porque lo que está haciendo Morales en Jujuy directamente es pisotear la Constitución Nacional, los derechos humanos y los tratados internacionales. Y en función de eso es importante que quienes reivindican una tradición democrática, que quienes reivindican que el Estado argentino debe respetar los tratados internacionales de derechos humanos se pronuncien explícitamente. Lo que estamos viendo en Jujuy
con detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, la montada en los barrios golpeando vecinas y vecinos, la policía disparando a la cara y generando que haya gente que pierda el ojo, la irrupción de la policía en la Universidad de Jujuy, violando la autonomía universitaria, y sobre todas las cosas una reforma que pisotea la Constitución Nacional. Bueno, son todas demostraciones de que Morales está estableciendo en Jujuy un régimen que violenta el régimen democrático que se estableció en Argentina bajo el gobierno de Alfonsín luego de la caída de la dictadura. Esa democracia de Alfonsín, que quizás no es nuestra democracia de los militantes del Partido Piquetero, pero sí es la democracia que reivindican los radicales. Bueno, en defensa de esa democracia, esos militantes radicales deberían repudiar lo que está haciendo Morales en Jujuy. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Hoy en la conferencia anunciamos, en primer lugar, que va a haber una gran movilización el 20 de julio por el aniversario de la noche del apagón en contra de lo que está haciendo Morales en Jujuy, reclamando la libertad de los detenidos y el cese de la persecución. En segundo lugar, que hemos conformado tanto una multisectorial de solidaridad con el pueblo jujeño que agrupa organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, diputadas y diputados, y que vamos a constituir una comisión legislativa de legisladoras y legisladores de los distintos ámbitos para en algún momento viajar a Jujuy y solidarizarnos con el pueblo jujeño y desde ya respaldar desde nuestro lugar el planteo que le han hecho los organismos de derechos humanos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre la necesidad de que, en línea con la que ella hizo la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia se apersone físicamente en la provincia, constate toda la situación y se pronuncie con claridad y contribuya a visibilizar esta situación para que a nivel nacional podamos librar una lucha democrática por el restablecimiento de la democracia en Jujuy. Muchas gracias. A ustedes. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput Diego Capusotto. son todos drones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron un PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBIs que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Balcarce. Esas cosas. Los liberales me fascinan. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Volvemos luego de la tanda y escuchar las pequeñas entrevistas que hice el viernes pasado, que fue la conferencia de prensa convocada por el
colectivo en colectivo de distintas organizaciones de derechos humanos en solidaridad con el pueblo de Jujuy. Esta conferencia se hizo el viernes a las 12 del mediodía en el Salón de Elia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, y bueno, tanto la diputada nacional Vanessa Siles como el diputado nacional Juan Marino y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala comentaron un poco en esos audios que escuchábamos antes de la tanda qué era lo que se había planteado, digamos, en esa conferencia y cuáles son los pasos a seguir. En ese sentido, estamos en comunicación en este momento con el copresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el doctor Guillermo Francisco Torremare, un dirigente también de nuestro espacio, de la Confederación Socialista. Buenas noches, Pancho, gracias por estar del otro lado. Aquí estoy con Majo Jara y te habla Maja Burgos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por llamar. Pancho, sé que la Asamblea viene acompañando todo esta represión y esta situación antiderechos, se podría decir, que se está dando en Jujuy. Quería saber, bueno, cómo lo vienen llevando y cuál es el panorama que ustedes ven desde la Asamblea. Bueno, sí, efectivamente desde el día 1 de que comenzó la represión estamos participando. Es más, fuimos personalmente a Jujuy a acompañar a quienes estaban manifestándose, a quienes estaban siendo víctimas de la represión del gobierno de Morales. Fuimos conjuntamente con el secretario de Derechos Humanos de la Nación y lo primero que hicimos fue plantear el gobernador no estaba en la provincia, entonces pedimos hablar con cualquier funcionario con responsabilidad en el gobierno de Jujuy, y ningún funcionario con responsabilidad en el gobierno de Jujuy nos quiso atender. Solamente pudimos hablar con un fiscal que llevaba alguna de las causas que se estaban armando contra los manifestantes, y bueno, y en primera persona pudimos advertir lo que efectivamente estaba pasando, que no era otra cosa que silenciar a través de la fuerza pública reclamos, protestas absolutamente legítimos, absolutamente genuinos y desarrollados en el marco de la libertad de expresión que prevé la Constitución Nacional. Y protestas absolutamente fundadas, protestas que comenzaron con un reclamo por parte de los sindicatos docentes, teniendo en cuenta que el salario que percibían de 30.000 pesos mensuales era un salario muy por debajo de la línea de pobreza, y que se enganchó con la protesta contra la reforma constitucional, una reforma apurada, amañada por el gobernador, y que es básicamente es una reforma inconstitucional, porque retrocede en la garantía del goce de derechos. Una reforma que restringe y limita derechos que los jujeños ya tenían con su constitución anterior. Y eso está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Cuando los habitantes del país, por medio de un acto legislativo, tienen derecho a algo, a lo que sea, imaginemos derecho a protestar, no puede luego una norma jurídica, una ley o bien una sentencia judicial restringir o limitar ese derecho. Esto se llama principio de progresividad o principio de no regresividad. Y esto es lo que ha sido absolutamente violentado por la Constitución jujeña. Y no es inocente esto. Lo que se está buscando es silenciar la posibilidad de reclamo por parte de los sectores agraviados de una u otra manera por las políticas públicas del gobierno de Jujuy. Y uno de los sectores agraviados especialmente es el que tiene que ver con los pueblos originarios. Según las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos originarios deben ser consultados cuando se legisla sobre temas que son de su incumbencia. Y acá
se estaba legislando sobre el uso de recursos naturales existentes en territorios ancestrales, muchos de los cuales ellos están reclamando, y los están reclamando porque siempre recordamos que los pueblos originarios en nuestro país son preexistentes al Estado. Y esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la propia Constitución Nacional. Las legales de esta reforma constitucional son múltiples. Esto es lo que originó la protesta, esto es lo que originó una queja que en definitiva es la derivación del ejercicio de la libertad de expresión, ni más ni menos que eso, ¿no? Y el gobierno jujeño lo que hace es reprimirla lisa y llanamente. Vos hablás que es inconstitucional porque le modifica derechos que ya los jujeños tenían, pero también esto iría en contra de nuestra Constitución Nacional, y te hago una consulta más que tiene que ver con lo jurídico también, que en las últimas detenciones que se han dado a abogados de derechos humanos y lo que se les imputa son delitos de sedición que tienen penas hasta más de 20 años. Lo que quería saber con respecto a eso en relación a las penas y demás, digamos, eso también es, digamos, por donde se lo mire, suena o resulta antijurídico en realidad, o por lo menos extremo, ¿no? Absolutamente correcto tu comentario en un primer sentido, en el sentido de que la reforma constitucional de Jujuy es violatoria de la Constitución Nacional Argentina, y por lo tanto así debe ser declarado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya se ha iniciado una causa para que se declare esa inconstitucionalidad. Por supuesto que no tenemos demasiada confianza en la Corte actual, pero bueno, lo que correspondería, si se obrara de acuerdo a la ley, sería que se declare inconstitucional a esa reforma, al menos en muchos de sus pasajes. Con respecto a lo otro, efectivamente lo que se está haciendo es, se están inventando causas judiciales para criminalizar la protesta, ni más ni menos. Nosotros cuando digo nosotros, digo la Asamblea, hemos presentado un habeas corpus preventivo la semana pasada. Estamos manifestando permanentemente solidaridad con las y los abogados que están en muchos casos ellos mismos siendo procesados. Hoy nos comunicamos con el abogado Alberto Villar también y expresamos esa solidaridad a través de la agencia TELAM. El delito de sedición es realmente absurdo, plantear el delito de sedición es absurdo, pero acá lo que está haciendo y lo que hay que mirar con mucha atención, que es el gobierno del contador Morales. En vez de resolver los problemas que se le plantean a través de quejas y reclamos importantes, sostenidos, generalizados, en vez de resolverlo a través de la política, lo que hace es trasladar esos problemas a las fuerzas de seguridad, ordenándole que repriman la queja, y trasladarle también el problema al Poder Judicial de Jujuy, ordenándole que esas quejas a través del armado de causas judiciales que terminan con prisiones preventivas, con multas en muchos casos, porque se ha planteado que lo que existían eran faltas contravencionales que están sancionadas con multas. Muchísimas personas han recibido ya la condena a pagar sumas extraordinarias, sumas altísimas de dinero. En definitiva, lo que yo quiero decir es que la posición del gobierno, la posición del gobernador, que se presenta como una posición política exitosa, de autoridad, de alguien que no permite desbordes, en realidad está muy lejos de ser una posición política exitosa. Más bien es todo lo contrario, es la menos exitosa política, porque lejísimo de resolver los temas, se los está trasladando a las fuerzas represivas del gobierno, a las fuerzas de seguridad por un lado y al Poder Judicial por otro. Poder Judicial que
dicho sea de paso, bien lo sabemos, también está absolutamente cooptado por el Poder Ejecutivo. Recordamos que al segundo día de asumir, el gobernador cooptó el Superior Tribunal Provincial, nombrando como jueces a personas que eran legisladores de su espacio político, ¿no? Y a partir de ahí posibilitó esa persecución inhumana a la dirigente social Milagro Sala, que también venimos repudiando ya desde hace casi 8 años, ¿no? De modo que esta es la situación terrible que hoy se está atravesando en la provincia de Jujuy. Pancho, una consulta en relación a cómo esto se da cómo esto se plantea dentro del contexto de las elecciones y de la campaña nacional que se viene dando, ¿no? Porque a través de la fuerza represiva, digamos, del Estado, a través de también camionetas que se utilizaron, que eran de empresas constructoras que están haciendo obra en Jujuy, que se utilizaron para ir a las casas de los jujeños y las jujeñas, llevando a personal policial, los allanamientos y todo lo que tiene que ver con esa forma de generar miedo, viene de la mano de un discurso que desde la oposición se derechizó lo más que se pudo a partir de las barrabasadas que plantea Milei, y que es como si estuvieran jugando la competencia a ver quién es más, quién ejerce más mano dura, como una forma de generar este supuesto orden que sabemos que no es tal. Ahora, ¿qué herramientas, más allá de los habeas corpus, digamos, de lo que pueden acompañar ustedes desde obviamente la APDH, vos creés que podría tener la política, me refiero a nuestros legisladores, y el presidente intervino el PJ, pero digo, ¿cuáles son las cajas de herramientas que se puede llegar a tener para poder frenar de alguna manera esta situación? Bueno, a ver, yo visualizo en principio 3 cosas diferentes. Una, no hay que dejar de hacer las presentaciones ante el Poder Judicial, sea ante el Poder Judicial Provincial o ante el Poder Judicial Federal, porque acá están en juego derechos constitucionales, de modo que esto podría llegar a habilitar la jurisdicción federal. Que también va de la mano de la intervención de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Esto ya ha ocurrido. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han observado la conducta del gobernador de Jujuy, planteado la necesidad de evitar el uso abusivo de la fuerza en el control de la protesta social, por un lado, y le han planteado la necesidad de resguardar plenamente el derecho a la libertad de expresión que tienen las personas que se están manifestando en contra de políticas gubernamentales. Esto por un lado. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con la intervención que debería tener necesariamente el venimos pidiéndole al gobierno nacional, y cuando digo nosotros, digo las organizaciones de derechos humanos en general, no solamente la que yo presido, hemos planteado la necesidad de que el gobierno nacional intervenga de alguna manera ante esta situación. Nosotros no somos quienes estamos habilitados para decir con qué herramientas el poder del gobierno nacional debe intervenir, pero sí de alguna manera debe intervenir. Algunos hablan de la intervención federal, otros hablan de la intervención de algunos de los poderes de la provincia, pero lo que no puede existir es solo la crítica, solo la condena verbal, como ha existido, sino que tiene que haber una acción del gobierno nacional mucho más enérgica y que efectivamente logre tener algún resultado concreto. Realmente nosotros no lo hemos visto hasta ahora, más allá de la posición del secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, quien sí efectivamente ha estado en la provincia, le ha puesto el cuerpo a la situación. Y la tercera herramienta, que no es ningún secreto para ningún demócrata, es la movilización popular.
no hay otra posibilidad de enfrentar estas políticas públicas absolutamente represivas, sino es convenciendo a la gente de que no va a estar más segura en una sociedad donde se reprimen los reclamos, sino todo lo contrario, ¿no? Y para eso hace falta que las expresiones populares que defiendan el derecho a expresarse estén en la calle manifestándose, lo estén en Jujuy y lo estén en solidaridad en otros lugares del país, ¿no? Ahora el día 20 va a haber una marcha celebrando el aniversario del apagón, que va a tener que ver también con esto, porque va a ser una exigencia al gobierno de Jujuy para que termine con esta represión. Sí, acá tengo uno de los flyers que están circulando que plantea que el 20 de julio, multisectoriales por Jujuy, a las 15 horas, 40 años de la marcha del apagón, que va a ser desde Calilegua a Plaza Central, Libertador General San Martín en Jujuy, bueno, también Plaza de Mayo, Madres Multisectorial por Jujuy de Derechos Humanos. Se está planteando la posibilidad de que haya un ruidazo a las 20 horas nacional como un aplauso al pueblo jujeño en lucha, ¿no? Eso es lo que por lo menos por ahora está circulando. Yo siempre, desde hace tiempo con esto de que se viene reclamando la cuestión de Milagro con razón, tengo la sensación de que al no haber tomado ninguna decisión con respecto a poner un freno, digamos, o buscarle el mecanismo, si era un indulto, lo que se debería haber resuelto, es como que en esto que se plantea que Jujuy es el laboratorio, digamos, o la puesta en práctica de lo que si llegan a ganar, que obviamente esperemos que no, se puede venir a nivel nacional, ¿no? Y creo también que si hubiese habido quizás algún freno en ese sentido o alguna decisión con respecto a eso, tampoco hubiésemos llegado a un intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta, digo, porque este nivel de violencia y de agresión hacia la protesta tiene que tener algún tipo de coto. Sí, me pareció por lo menos valorable que la Federación Argentina de Colegios de Abogados mandó un comunicado y que también hubo una reacción por parte del rector de la UBA, que tengo entendido que viajó allá, y de las universidades nacionales, porque también hubo una injerencia a la autonomía de las universidades. La represión de la protesta social en Jujuy se ha llevado puesto todo jurídico. Entre ellos ha intervenido en la jurisdicción de las universidades nacionales cuando lo tienen expresamente prohibido por ley. Se ha atacado la defensa legal de personas imputadas, y esto es lo que ha justificado que distintos colegios de abogados se hayan pronunciado, también la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pero esto tiene que ver con que ya es no solamente indefendible, sino que es indisimulable el atropello que está generando el gobierno de Jujuy. Y lo está haciendo desde una hipocresía absoluta. En un primer momento, los primeros días de la protesta, una de las medidas que nosotros estábamos planteando era la constitución de una mesa de diálogo en la cual pudieran estar los sectores que estaban en protesta, que estuviera provincial. Nada de eso se hizo. Yo ayer veía por televisión al gobernador de Jujuy participando de la celebración del candidato que ganó las elecciones primarias en Santa Fe, y hablaba del diálogo, y lo hacía sin ruborizarse, ¿no? El grado de hipocresía y de mentira del señor Gerardo Morales es realmente inconcebible. Y bueno, y eso de alguna manera está avalado por la falta de acciones concretas por parte del gobierno nacional, que empezaron manteniéndose con una tibieza impropia en relación a todo el atropello recibido por Milagro Sala, y se ha sostenido esa conducta en el tiempo, y ahora, frente a esta represión, lo único que hay es una crítica,
cuando en realidad lo que debería haber es una intervención mucho más concreta, mucho más enfática, que permita que no se continúen violando derechos humanos en el territorio nacional. Y esta intervención del gobierno nacional es necesaria porque el gobierno nacional es responsable cuando se violentan derechos humanos en cualquier lugar del país, independientemente de cuál sea la jurisdicción que está generando la violación de derechos. Esto es así por expresa imposición del Pacto de San José de Costa Rica. De modo que es necesaria y urgente la intervención del gobierno federal para terminar con estos atropellos que parecerían que no tienen fin. La verdad que clarísimo, Pancho, como siempre, gracias por tu claridad en la expresión, en lo que declarás, pero también por ponerle el cuerpo y por acompañar al pueblo jujeño. Convocamos a todas y a todos, en principio, al ruidazo. No tengo claro si va a haber movilización o si está definido algún lugar en Cabo. ¿Vos lo sabés, Pancho, eso, o solo va a ser el ruidazo? Entiendo que se va a movilizar a la Casa de Jujuy, pero no me animo a dar mayores precisiones, porque hoy me estaban informando eso, pero no tengo certeza, pero que la idea es una movilización presencial, concurriendo a la Casa de Jujuy, donde por un lado se celebra el aniversario de la noche del apagón, y por otro lado, se plantea esa celebración en una clara expresión de repudio a la política represiva que se está viviendo en Jujuy. Muchísimas gracias y bueno, prontamente seguramente te estaremos molestando, esperemos que para mejores noticias. Y muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Majo, importantísimo lo de ustedes, de visibilizar esto, porque es lo que nos puede salvar. Esto está muy silenciado por los grandes medios, esto tampoco es secreto, así que la labor que hacen ustedes, como tantos otros medios alternativos, es extraordinaria. Un abrazo grande y a disposición siempre. Gracias. Gracias, Pancho. Estábamos escuchando a Guillermo Francisco Torremare, copresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y bueno, dedicamos esta última parte del programa del día de hoy para hablar de lo que está pasando en Jujuy. Los esperamos y las esperamos el próximo lunes aquí en Rojo y a la Izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput.